presentar va a ser en el marco de este año. Se cumplió el 30º aniversario del cierre de la universidad, que fue llevado a cabo por la última dictadura cívico-militar, y en este contexto de resignificación e introspección vamos a presentar los avances de una investigación que es colectiva. Yo soy militante político de la agrupación estudiantil de Opción, y que nació esto en el congreso anterior, que fue en Luján, y que por incentivo de Pablo, Juan y Mariano nos metimos un poco a estudiar nuestra universidad. Lo que vamos a presentar hoy va a ser del año 69 hasta el 73, o sea, el periodo genético. Para presentar esto nos vemos la necesidad de presentar un clima de época, poniendo la lupa sobre todo en la estrategia oculta y la política militar para la educación superior, para luego reducir la cara de análisis metiendo en la ciudad de Luján, poniéndola en relación con nuestro objeto de estudio, que es la UNLU. Propiamente con la UNLU vamos a avanzar en una caracterización de los núcleos que le dieron origen, también mostrando el vínculo que tiene con la ciudad de Luján, y después vamos a hacer una revisión y un estado de la cuestión de lo que se escribió sobre la universidad, pasando de los relatos míticos y en aquellos otros relatos que ven a la universidad como parte de un clima de época federal. Estos tres itinerarios, a nuestro entender, estos tres entramados, avanzarían de la descripción hacia una explicación. O sea, estamos formulando recién el problema. Con lo que hace a la política y el contexto de la época, nosotros localizamos que esta ampliación de universidades, que va a tener un desarrollo ampliado en los 70, tiene su génesis balbuceante con Frondizi y su expansión, que se llamó el Plan Nacional de Desarrollo, que era la creación de universidades privadas. Luego fue efímero el intento que se señaló también por parte de ILIA, como fue también su gobierno, de expandir el sistema educativo. Por lo que conozco hasta el tema, no está demasiado investigado eso. Luego esto va a tener otro impulso, como mencionaba, con Onganía y la continuidad de la NUCE. Ese cambio, ese motivo, digamos, de pasar de los papeles a la realidad, tiene una explicación que nosotros localizamos en la conflictividad política que atravesaba aquel periodo de Argentina. Veamos, para ser muy breve, lo que nosotros vemos es que a fines de los 69, como comentaba Juan, se abre una etapa de ascenso en la lucha estudiantil, con reclamos corporativos, pero por el otro lado va a aparecer el movimiento estudiantil acompañando a la movilización popular y al movimiento obrero en los asos, que atravesaron a lo largo y ancho del país. Estos asos tienen una naturaleza diferenciada, como estuvimos viendo en las mesas anteriores, pero lo que están expresando, a nuestro entender, es la disposición de las masas a la confrontación política. Eso por un lado. Luego, el otro dato también fundamental de la época es que la matrícula estudiantil crece. Para el año 75 supera el 500.000, el año 72 tiene alrededor de 123.000. Eso, por lo tanto, no se corresponde, o sea, con un crecimiento presupuestario y, por lo tanto, las condiciones de cursada. Lo que vemos que esto que parecería ser una anécdota, lo que en realidad es un hecho más que lleva a que fracciones de la pequeña burguesía y aún de la burguesía o de la pequeña burguesía proletarizada comienza a ver al proletariado y al pueblo como parte de sus aliados. La otra característica es que aparece en este momento los jóvenes como sujeto político, pero esto no fue un fenómeno solamente localizado en Argentina, sino que fue un fenómeno mundial y regional. Y estos jóvenes que entran a la política, entre otras cosas, van a desafiar al Estado en el terreno por excelencia, que es el monopolio de la fuerza. Además, ambientado también esto en la Revolución Cubana. Todo esto, para nuestro entender, lo que va a prefigurar en esta etapa va a ser la emergencia de una fuerza social revolucionaria. El régimen, como aprende mucho más rápido las lecciones, toma nota, y sobre todo la figura de la NUCE, que es el tipo que se llama ilustrado de la burguesía, reordena el mapa político, convocando un gran acuerdo nacional, luego de haber dado un autogolpe al interior de la Fuerza Armada, desplazando a Levingston en el año 71. Con lo que hace a la política educativa,
Este es el periodo de mayor crecimiento hasta el momento del sistema universitario. Se crean 16 nuevas universidades. Fundamentalmente lo que nosotros pensamos en torno al tema es que este plan, que es parte del GAN, es descentralizar políticamente a las principales universidades donde inclusive se habían desarrollado los ASOS. Esto fue una movida ajedrecística por parte de la NUCE, porque simultáneamente, aún en ese repliegue político, lo que logra desarrollar él con la creación de estas nuevas universidades va a ser alianzas con sectores civiles. En el caso de Luján va a ser, digamos, creo que el desarrollo de esa política más acabada. Y además, como dice Mao Zedong, desarrolló un movimiento que implicó la defensa estratégica, que es la posibilidad de pensar todos los escenarios posibles y además no solamente de pensarlo, sino de tener la política correcta. Nosotros consideramos que cumplió su objetivo. El que encabezó esto fue, bueno, Tacchini, conocido decano de la farmacia, decano de farmacia y bioquímica, que era el portavoz de un partido académico que ponía su conocimiento al servicio de la burguesía y que básicamente consideramos que el plan Tacchini tiene cosas que la explicita y otras cosas que no. Básicamente lo que explicita y lo que no explicita es esto que les mencionaba. Fundamentalmente descomprimir políticamente al movimiento estudiantil en este ascenso y participación política, inclusive en todos los terrenos de la lucha de clase, una universidad al servicio regional y una lucha específica contra los principios reformistas. La otra característica también fue que el desarrollo institucional que van a tener estas nuevas universidades va a ser la organización departamental, inclusive algunas, como en nuestro caso de Luján, con un campus alejado de la ciudad, por lo tanto no hay ningún tipo de vinculación ni con los conflictos, ni con los obreros, ni con la misma población. Para ir al grano, la mayoría de estas nuevas universidades se desarrollaron sobre instituciones previas, sobre universidades provinciales, como fue el caso de Mar del Plata que explicaba ayer, sobre centros culturales y en el caso de Luján es un instituto para huérfanos. O sea que hay un sustrato previo para complementar esta política de alianza con sectores civiles. La dictadura, sobre todo del año 66 a 73, el objetivo formal que se proponía era la integración a la modernización, pero lo que nosotros vemos más allá del discurso es que esa integración estaba, digamos, bajo la lupa del control social y de la cuestión nodal de la seguridad. Reduciendo la escala de análisis, nos metemos en la ciudad de Luján. Sobre este tema, una aclaración muy breve. No hay nada investigado sobre Luján. Esto para nosotros no es una casualidad. Después del año 55 no hemos encontrado casi bibliografía, lo que nos pone ante un desafío de reconstruir inclusive la historia política de Luján. Solamente una anécdota que pinta de color el alineamiento político, como decía Pablo, y estas vaivenes de la Iglesia. En el año 55, Revolución Fusiladora, se produce un hecho que hay un autosecuestro de la Virgen de Luján, por los párrocos, los villancicos, porque imagínense que la Virgen estaba en peligro y en ese momento se estaban atacando iglesias, ¿no? Luego vuelven en el año 60. Lo que nosotros vemos que en el año 60 ya lo que van a organizar la Vuelta Gloriosa va a ser una fuerza social que va a estar con los personajes que van a ser la iglesia, los políticos locales y el ejército. Y sobre todo los vecinos, como se autodenomina. Luján no estuvo, o sea, fue parte de las disputas, luchas gremiales por parte de los trabajadores, fin del año 60, 70. Bonavena ha estudiado algo del movimiento estudiantil secundario durante los años 70, pero fundamentalmente nos interesaría centralizar en la continuidad que nosotros vemos en algo que podríamos decir una fuerza política institucional conservadora. Hay una continuidad en el sentido de que Luján fue gobernada durante el periodo que nosotros más o menos investigamos, del año 58 hasta el 73, por una misma élite política. Pero esta misma élite política tiene una metamorfosis en este periodo. O sea, Luján fue gobernado por la UCRI, fundamentalmente hay un personaje que se llama Salaberry, que gobernó durante el año 58, como les decía, hasta el año 73, pero
él tuvo la capacidad y la muñeca de atravesar gobiernos democráticos y gobiernos militares. Es un dato, claro, hay un dato casi de casualidad, pero uno hace una lectura más arqueológica. En el año 58, la municipalidad de Luján ya legaliza, digamos, en su constitución de la municipalidad, alentar las organizaciones corporativas y profesionales, o sea, estaban a la vanguardia de lo que va a ser la política nueva ucraniana. En ese momento siguen siendo UCRI. Para los años 60, o sea, en este desarrollo son ellos mismos, con Onganía, y en el año finalmente 72, ante la convocatoria por parte de la NUCE, del Gran Acuerdo Nacional, se produce una discusión al interior del radicalismo que fundamentalmente la visión de Aragua era con qué alianza presentarse a las elecciones. Esto en Luján tiene un coletazo, a nivel nacional se divide la UCR. Esto tiene un coletazo que lo que va a producir en la UCRI, va a ser una fisura que se va a llamar Unión Vecinal. O sea, y este nuevo partido va a ser, el plantel político va a estar, digamos, en la vieja UCRI. En ese sentido, lo que nosotros vemos es que, a nuestro entender, esta nueva fuerza, a modo de hipótesis, es una especie del Vaticano lujanero, como le llamaba Gramsci para digamos, la característica que tiene el Vaticano en Italia, pero vemos que tiene justamente esta capacidad de atravesar diferentes momentos y ir sorteándolas además con suerte, ¿no? No juegan a cualquier bolillo. Y además, para ir cerrando esta parte, lo que desarrollan, ahora lo vamos a ver mejor con la UNLU, es una alianza con Manrique, que va a ser uno de los candidatos de la época por parte de la derecha a nivel nacional. Y, o sea, en el año 73, el 25 de mayo, se va a ver un interregno y eso, tanto la ciudad de Luján como la universidad, no va a estar ajena. Metiéndonos con nuestro objeto de estudio, hay un antecedente que todavía hasta el momento no fue explicado, que se iba a crear la universidad en la escuela de los maristas. Lo menciona Mignone, que es uno de los que más conoció y además fue protagonista, pero no está explicado. La cuestión es que la Protocomisión Universidad, como se autodenominan estos que le van a dar impulso, para mediados de los 60 comienzan a organizar reuniones entre ellos mismos, convocándolo a Taquini, que andaba recorriendo el país como parte con su grupo, difundiendo su programa de diversificación de universidades. La mayoría de estos miembros eran sobre todo destacados profesionales, la mayoría ingenieros, vinculados a la política y sobre todo a la cultura, pero sobre todo va a haber un núcleo que nosotros vamos a localizar, que son el grupo hegemónico, que van a ser, y o casualidad, los mismos que van a romper la UCRI y que van a ser los hegemónicos al interior de la Comisión Pro Universidad. La comisión desarrolla un programa de difusión, o sea, recorriendo toda la zona, visitando todos los ministerios. Y en el año 71 va a tener el buen visto de Males, que era el ministro de Educación del momento, y va a dictaminar además que se cree la Comisión Pro Universidad, con los miembros de la Comisión Pro Universidad que les mencionaba, y además otro funcionario de la Sala Provincial y Nacional. Luján, o sea, ¿cuál fue el espíritu y las personas, el espíritu de cuerpo, como les pongo en el subtítulo, que se pensaba? La universidad, como les decía, no tiene carreras tradicionales en ese momento, para diferenciarse de las universidades, sobre todo de La Plata y de la UBA, eso es una influencia. Está a 60-70 kilómetros de la capital, tiene un campus propio, y además tiene sobre todo las carreras, tiene la tecnicatura de alimentos, tiene la posibilidad de dictar agronomía, tiene museología, tiene administración y tiene minoridad y familia. En esta idea de ser una universidad más de carácter particular. Como les decía, la organización departamental, como parte de toda la universidad de la época, y además la cuestión del departamento, desde la argumentación, sobre todo de Mignone, ahorra recursos. Hay una interna que hasta el momento no fue investigada, le consultaba a Pablo si esto, me decía que por lo menos le conocía, realmente una biografía. Hay una interna en la derecha que nosotros vemos que tiene un coletazo en Luján.
En mayo del 72, Manrique, que era el que va a ser candidato a presidente y el que era el encargado de bienestar social, le escribe al ministro cediéndole las tierras del distrito de Alvear. En el 72 definitivamente está el decreto presidencial de la NUCE para la creación de la Universidad de Luján. ¿Cuál es o sea, lo que quedaba, resultado de esto, nombrar al rector? Entonces nosotros acá nos hacíamos una pregunta: ¿cómo este grupo hegemónico, además que diseñó la universidad, que escribió, le dio la fundamentación, la proyección, no logra finalmente poner al rector? Ellos habían entendido como una buena señal este decreto por parte de la NUCE. Le mandan una terna de nombres, no sabemos hasta el momento quién es. Sí. Y la cuestión es que lo que pasa es que le ponen a Ramón Rosell y definitivamente esta comisión queda prescindente. Esa cuestión tiene, por un lado, esta interna a la derecha tiene dos niveles. Por un lado, estaban discutiendo sobre todo cuál va a ser la impronta que le van a dar a la universidad, si va a ser una universidad regional o va a ser una universidad, como pensaba Tacchini, más de formación universal. Y la otra contradicción, o sea, que explica, digamos, este desenlace, es que había, como se dice, a la NUCE, o sea, aventurada a presentarse como candidato a presidente. Manrique se había lanzado, va a ser, ahora no recuerdo, un tercer candidato del ejército, pero en esta necesidad de recortarle alianzas políticas a Manrique, le va a imponer un rector. Ezequiel Martínez Estrada, que va a ser el candidato definitivamente del ejército. De la aeronáutica. Bueno, definitivamente a todo esto Miñón había sido parte de la comisión esta que había dado la creación de la universidad, inclusive participa él colaborando con este rector impuesto para la concreción de la universidad y el estatuto. Para ir cerrando, hay varias visiones sobre qué es la UNLU. Está la UNLU nítida, como les decía, hay varios momentos. Yo solamente los menciono. O sea, la Universidad Nacional de Luján sería una creación originaria de todas las demás porque tiene carreras que no tenían otras universidades, tiene un ingreso a los mayores de 25 años y además... sin secundario. ¿Cómo? Sin secundario. Sin secundario, y eso la va a diferenciar de todas las demás. Pero después hay otra visión que considera que la UNLU no es una institución particular, sino que es parte del clima de época, inclusive lo localizan en toda Latinoamérica comparándola con Brasil y Venezuela, y en esos casos también se dan universidades regionales, o sea que tiraría por la borda esto. Y para nosotros, para ir sintetizando, la UNLU tiene un camino de dos itinerarios. Esta es la cuestión más local y además el gobierno nacional. Y frente a esto, si la UNLU es verdaderamente innovadora o no, nosotros creemos que es una mezcla de las dos cosas. O sea, es una universidad innovadora, pero que no deja de tener cierta impronta del clima de época. El 23 de mayo, como le decía, el 25 de mayo, perdón, iba a cambiar la historia, va a llegar Miñón definitivamente al rectorado, le va a dar un giro copernicano a este trabajo que había hecho la Comisión Pro Universidad, pero esa es otra historia.